del contenido temático es la primera evaluación. Él les explica, él les dice, ¿no es cierto? Igual se lo voy a hacer, les voy a enviar el coordinador académico a sus correos seguramente el temario, ¿ya? El temario del primer examen, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, ya entramos a la balota 3, en lo que respecta las grandes culturas de la antigüedad, ¿ya? Habíamos hablado en sesiones anteriores con respecto a la prehistoria, básicamente, ¿no? O sea, cómo había sido la vida de estos primeros hombres en este periodo de la historia universal, la prehistoria que estudia la primera etapa de la humanidad, divididos en edad de piedra, edad de los metales. Y dentro de ello hemos ido encontrando una cierta evolución en el nivel de cognoscitivo del hombre, que ello ha ido permitiéndole al ser humano evolucionar en sus prácticas culturales, en sus quehaceres diarios. Es por ello que han ido descubriendo paulatinamente la horticultura, la domesticación de plantas, animales, luego dan paso a la agricultura, a la ganadería, y así sucesivamente. Entonces, esto cuando surgen las grandes sociedades o las primeras civilizaciones en el mundo, y básicamente en Europa, porque la historia universal está en función a las sociedades que se desarrollaron en Europa, ¿no? Vamos a hablar de dos grandes sociedades, de dos grandes civilizaciones, que es Mesopotamia y Egipto. Y hay que tener en cuenta que el pensamiento de la época antigua, porque vamos a entrar en la antigüedad, se tenía conocimiento que el mundo giraba en torno al mundo oriental de Europa y al mundo occidental de la misma. Ambos separados por el mar Mediterráneo. O sea, el hombre ha ido visibilizando su cosmovisión, entendiendo su geografía. Ha ido entendiendo el presente, que el mundo geográfico en el cual ellos se estaban desarrollando. ¿Ya? Entonces, como ya en el periodo neolítico, estos hombres descubren la agricultura, descubren la ganadería, ¿no? El motor de desarrollo económico va a pasar a ser la agricultura, porque la agricultura, como bien sabemos, ha producido el comercio incipiente, cambio producto-producto. Entonces, la sociedad de estos tiempos va a basarse en la agricultura. Es por ello que los primeros mesopotámicos, las primeras sociedades que van a conformar Mesopotamia, se van a establecer en un valle fértil, que se conoce como la creciente fértil. Es un espacio geográfico muy satisfactorio y beneficioso para la agricultura y la ganadería, que es la creciente fértil, que vamos a ver en imágenes más adelante. E inclusive, este creciente fértil, muchachos, está considerado dentro de la Biblia como parte del paraíso del Edén. Ahí van a ver. Mesopotamia. Entonces, si sabemos desde la teología que el paraíso, pues el paraíso terrenal donde vivía Adán, ¿no? Feliz, paraíso del Edén, paraíso terrenal. Y las primeras sociedades se desarrollaron en esa similitud de espacio geográfico. Entendemos pues qué tan maravilloso era para la agricultura, para la ganadería. Que estos hombres se habían desarrollado ampliamente la agricultura y la ganadería. Entonces, lo que corresponde hablar, chicos, es de la civilización mesopotámica. Y yo les voy a ir dando algunas pautas puntuales de posibles preguntas de acá. ¿Ya? Yo les voy a ir indicando. Me gustaría que ustedes vayan anotando a medida que los voy explicando las preguntas, posibles preguntas puntuales o las posibles preguntas que se podrían plantear de determinado tema. ¿Estamos? Oh, entonces, atento, muchachos. Mesopotamia, chicos, es una sociedad, se considera como una de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. Civilización. Ojo. Y hay que tener en cuenta que en la historia de la humanidad, así, del universal, solamente desarrollaron 6 civilizaciones, solamente que se consideran con esa categoría de civilización 6. Dentro de estas 6 civilizaciones está Caral,
y Mesoamérica en América. Caral, en América, en los Andes centrales, que conocemos Caral en el Perú, y Mesoamérica. Está Fenicia, está India, Mesopotamia y la China. 6 civilizaciones. Entonces, Mesopotamia es una civilización. ¿Por qué? Porque tiene características muy particulares en su organización política que van a dar origen a un proceso político, a una organización, a un modelo político. Van a ser descubridores de ciertos elementos que van a ser utilizados por las sociedades posteriores a esta. Y vamos a ver cuáles son los elementos. Por eso Mesopotamia se considera, muchachos, como una de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. Mesopotamia. ¿Ya? Y Mesopotamia está pues ubicado dentro de 2 regiones, que son Caldeo y Asirio. 2 regiones, en función a estos 2 espacios geográficos. Vamos a ir bien. ¿Ya? Regiones como el Caldeo, Asirio, que conforman Mesopotamia, que se encuentran al sur oeste del Asia Central contigua, ¿no? Del Asia Central, contigua Asia Menor, teniendo al norte a las montañas de Armenia, al este la meseta del Irán, al sur el Golfo Pérsico y al oeste los desiertos de Siria y Arabia. Pero muchachos, no se preocupen que los temas conceptuales no se consideran o no los consideramos en la evaluación, porque el curso no es geografía, el curso es historia. Entonces, no te van a preguntar en el examen, y quiero que te metas a la cabeza esto, muchachos, no te van a preguntar, la civilización mesopotámica limitó por el norte con tal, o limitó por el sur con tal, o limitó por el oeste o el este con tal espacio. No. ¿Ya? Eso que se vaya memorizando los compañeros en la academia. Nosotros para el examen no. Pero hay que tener en referencia, por lo menos, la ubicación geográfica como conocimiento cultural, como conocimiento general, que Mesopotamia es actualmente en el oriente, básicamente en el Medio Oriente, lo que es Irak. Suficiente con ello. Y seguramente en geografía lo vas a hacer con más detalle. Ahí se desarrolló lo que actualmente es Irak, en el espacio medio oriente, actualmente. Una zona muy movida. ¿Ya? Entonces, chicos, Mesopotamia se desarrolló entre 2 ríos muy importantes, eso sí, entre 2 ríos muy importantes. ¿Cuáles son estos ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Y justamente Mesopotamia significa eso, región entre ríos. Eso significa, región entre ríos. Región entre ríos. Entonces Mesopotamia se desarrolló entre 2 ríos, Tigris y Éufrates. Y vuelvo a repetir, y vuelvo a repasar lo que decimos en la etapa prehistórica, cuando hablamos del periodo paleolítico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan importante era para estos hombres establecerse sus cavernas, sus cuevas, sus grutas, sus peñascos, cerca a las orillas de los ríos, de los lagos, de los océanos? ¿Qué tan importante era? Lo propio pasa en el periodo neolítico. Los primeros palafitos, las primeras aldeas neolíticas, por lo general estaban cerca a los océanos, a los ríos, a los lagos, como por ejemplo en la primera ciudad prehistórica en Suecia, en Agua de Schwitz. ¿Bien? Y acá, en la civilización, el surgimiento de la civilización, la primera civilización, también está, ¿no?, entre ríos. Entonces, entendemos que hay una evolución, pero la importancia que ellos consideraron en ese proceso evolutivo del agua, sobre el agua, ¿no? Entonces, por eso, esta primera civilización se desarrolla entre los ríos Tigris y Éufrates.
¿ya? Tigris y Éufrates. Entonces, como vuelvo a repetir, Mesopotamia, muchachos, ojo, Mesopotamia se desarrolla, como ya les he dicho, ¿no? A ver, la creciente fértil, por ejemplo. ¿Por qué estos hombres buscan allí? Ahí está. Vamos a ver ahí, por ejemplo. No sé si se visualiza la pantalla. Este espacio donde estamos mostrando, este espacio, es la creciente fértil. ¿No? Ahí. Este espacio. Ahí se desarrolló Mesopotamia. Y para los análisis historiográficos y geográficos, este fue un valle muy fértil, muy, pero muy fértil, o sea, muy favorable para la agricultura, ¿no? Y este creciente fértil iba pues desde Egipto hasta Mesopotamia. Ahí es el punto de irradiación de la cultura, de la humanidad. ¿Por qué, profe, justamente escogieron este espacio? Como yo vuelvo a repetir, porque era un espacio geográfico muy favorable para la agricultura y para la ganadería. Era un paraíso, como se manifiesta en la Biblia. Y este espacio, como vuelvo a repetir, estaba rodeado de dos ríos muy importantes como son el Tigris y el Éufrates, obviamente, ¿no? Acá entonces nos pueden preguntar, muchachos, Mesopotamia se desarrolló entre dos ríos. ¿Cuáles son estos ríos? Tigris y Éufrates. ¿Ya? Muy bien. Algunos pueblos que dieron origen y que habitaron Mesopotamia, o sea, Mesopotamia, fueron los sumerios, los acadios, los babilonios, los hititas, los caldeos, los medos y los persas. Grupos humanos que se establecieron en este espacio geográfico de la creciente fértil y dieron origen a la civilización mesopotámica, pero no lograron integrar una región cultural unificada. ¿Ya? Se han ido sometiendo unos a otros. Los sumerios fueron sometidos por los acadios, los babilonios a los acadios, los hititas, etc. O sea, dentro de este mismo espacio geográfico, ojo, han ido sometiéndose unos a otros. Pero fueron estos grupos humanos, estos pueblos como los sumerios, los acadios, los babilonios, los hititas, los caldeos, los medos y los persas, los que dieron origen a la civilización mesopotámica. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, muchachos, Mesopotamia, para que tengamos referencia geográfica, está ocupado por algunos países del Medio Oriente, y fundamentalmente Irak. Irak con su capital Bagdad, ¿no? Irak, ahí está. Si queremos ver dónde emergió la civilización de la humanidad, es en Irak. ¿Y qué es hoy en día Irak? ¿No? Muy bien. Mesopotamia, muchachos, estuvo geográficamente dividido en dos regiones, o conformado por dos regiones, Mesopotamia, dos regiones. Una región que es la Alta Mesopotamia, ¿no? Una región que es la Alta Mesopotamia, en la que floreció la sociedad asiria, ¿no? Que nuestro texto lo considera como la civilización asiria, en la parte de la Alta Mesopotamia, cuya capital de esta Alta Mesopotamia fue la ciudad de Nínive. Y esto se desarrolló a orillas del río Tigris. Alta Mesopotamia, civilización asiria. Ciudad Nínive, río Tigris. ¿Ya? Y la Baja Mesopotamia, muchachos, surgió o se desarrolló la civilización caldea. Pero la Baja Mesopotamia es la zona meridional, no es la parte sur, sino la parte meridional. Chaupichapi, medio, sí, meridional, meridional, hacia abajo. ¿No? No es
al sur. O sea, pero la baja está en la parte, pero la alta existe en la parte superior. Y la baja, vamos a ver imágenes ahorita. Allí, los mesopotámicos, en su proceso histórico, desarrollaron la ciudad de Babilonia. Y estaba el río Éufrates. Ahí está. El río Éufrates. Ahí está. El río Éufrates y el río Tigris. Los ríos más importantes que dieron origen, ¿no?, a todo este proceso civilizatorio. Ahí es que se desarrolla. Entonces, entendemos, profe, todo es Mesopotamia, sí, todo es Mesopotamia, pero estuvo integrado por diferentes grupos humanos que se establecieron ahí y se sometieron unos a otros. Y se establecieron, no es que todos vinieron en bloque y se establecieron y se dividieron, no. Unos grupos llegaron antes, otros grupos llegaron. ¿Y por qué se estableció? Obviamente es una zona geográfica pues amplio, vasto, no estamos hablando de un pequeñito, es amplio, inmenso. Entonces, llegaron, se establecieron, llegaron otros, sometieron, y así sucesivamente es que se dieron así las civilizaciones mesopotamias. Pero estos grupos humanos, como los acades, los sumerios, los babilonios, son los que van a irradiar la cultura universal. Ellos van a dar origen, y eso es lo que vamos a hablar en su proceso histórico. En su proceso histórico. ¿Ya? Por ejemplo, muchachos, el proceso histórico es la explicación del origen y evolución de los pueblos. Ustedes tienen un proceso evolutivo de la vida, por ejemplo. O sea, es dialéctico. Tú naces, creces, te reproduces y mueres. Ese es un proceso, o sea, evolución, va siempre para adelante, unilineal, no hay un proceso involutivo, o sea, no hay retroceso, ¿no? Es temporal. Entonces, un proceso hay que entenderlo como una evolución. Entonces, hay que entender que la civilización mesopotámica tiene un origen, tiene un punto de partida, un origen. Y a partir de ese punto de partida, de ese origen, de ese punto de inflexión, ese punto de partida, se desarrolla hacia adelante. Ese es el proceso histórico. O sea, todo pueblo, muchachos, toda sociedad tiene un proceso histórico. ¿Y qué se refiere? O sea, vale decir, tiene una historia. ¿Cómo se desarrollaron? ¿Quiénes se desarrollaron? ¿Cuándo se desarrollaron? ¿Y cómo ha ido evolucionando? Todos. ¿Ya? A eso se llama proceso histórico. Y en lo que respecta, vamos a hablar del primer proceso histórico. Hay que tener en cuenta que la civilización mesopotámica, muchachos, tiene 4 etapas históricas. Pasa por 4 procesos. Lo que nosotros conocemos. 4 procesos. ¿Ya? El primero es el periodo de los sumerios acadios. El segundo viene a ser la segunda etapa, el primer imperio babilónico. El tercero es el imperio asirio y el cuarto, el segundo imperio babilónico. ¿Ya, muchachos? Esas son las etapas en las cuales se... Y vamos a explicar cada uno para que puedan ustedes entender y yo les voy diciendo qué preguntas posibles podrían plantearnos esa pregunta. Entonces, nos ubicamos en la creciente fértil, muchachos, nos transportamos imaginariamente a la creciente fértil, al paraíso. Y eran unos grupos, ¿no? Grupos, los sumerios. ¿Se recuerdan de los sumerios que hemos hablado en la edad de la edad de los metales? Los sumerios, ¿cuál es el elemento metálico que utilizaron los sumerios? ¿Se acuerdan? Bronce. El bronce. Fueron los primeros que utilizaron el bronce. Entonces, estos grupos de los sumerios estaban buscando espacios, viajando en el tiempo, viajando en los espacios para establecerse. Porque todavía no hablamos pues de propiedad privada y obviamente así de propiedad, pero obviamente la sociedad ha ido evolucionando y estos grupos humanos han ido
viajando en diferentes espacios, buscando establecerse dónde producir agricultura, dónde producir ganadería, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aún en ese proceso. Entonces, los sumerios se van a instalar al sur de Mesopotamia, muchachos. ¿No? Vamos así, por ejemplo. ¿No? Acá, por ejemplo, ahí se van a instalar los sumerios. Este es Mesopotamia, hay que entender. Es Mesopotamia. Al sur. Se instalan, es un grupo, se instalan al sur de Mesopotamia. Ellos, los sumerios, crearon las primeras ciudades-estado. Ojo. Ciudades-estado. Una ciudad-estado, otra ciudad-estado, otra ciudad-estado, otra ciudad-estado y otra ciudad-estado. ¿No? Ciudades-estado como Kis, como Uruk, como Ur, como Lagash. ¿No? O sea, se dispersó. Ciudad-estado. Pero ojo, estas ciudades-estado, muchachos, no estaban unificados. Ojo, no estaban unificados, que se entienda. Eran independientes entre sí, pero estaban en la parte sur. ¿Ya? Entonces, estos sumerios son los que primeramente, como se establecen allí, producen agricultura, producen ganadería, textilería, hasta los metales, por ejemplo. Nosotros hablamos, ya es una sociedad altamente desarrollada de la época. Entonces, ellos van a tener esa necesidad de retener información para control de sus productos agrícolas, para control de sus productos de ganadería, etcétera. E inventan la escritura cuneiforme. Hay una necesidad del hombre para anotar la información. Obviamente, es como decir ahorita, chicos, anoten, porque no te va a entrar todo pues a tu cabecita. Vas a escuchar al profesor, sí, pero te vas a olvidar más adelante. No vas a tener la capacidad. Necesitas anotar para que te recuerdes. Esto, ¿cierto? Eso es la necesidad del hombre, de los primeros hombres que pertenecen a los sumerios, de inventar la escritura cuneiforme. Entonces, fueron los sumerios que inventaron la escritura cuneiforme. Ojo. Entonces, aquí hay dos preguntas, estimados estudiantes. Mis chiquilines, mis jonetes, mis catalegas. Hay dos preguntas acá. Si en el examen nos pregunta, ¿no? ¿La escritura cuneiforme fue inventada por la civilización? ¿Cuál es la respuesta? Sumerios, acadios. No se existen, les estoy diciendo. Dos preguntas les voy a decir acá. No se existen. Si nos preguntan, chicos, ¿la escritura fue inventada por la civilización? Ustedes responden mesopotámica, porque fueron los mesopotamios que inventaron la civilización o la escritura cuneiforme. Pero si nos preguntan, muchachos, por ejemplo, y nos podrían preguntar de esa forma, dentro del proceso histórico de la civilización mesopotámica, la escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios. ¿Ven la diferencia? Si te van a preguntar, profe, pero ya me está diciendo la civilización mesopotámica, pero si los mesopotamios inventaron la escritura, la respuesta ya me está dando, van a decir ustedes, pero en las alternativas no van a encontrar Mesopotamia, sino van a encontrar Sumerio. Quiero que entiendan, algo global es Mesopotamia y algo particular es Sumerio. O sea, los sumerios están dentro de Mesopotamia. O sea, aquí hay dos preguntas. Por eso, si nos preguntan, la escritura cuneiforme fue inventada por la civilización, ¿no? Egipcia, griega, romana, fenicia, mesopotámica. Tú cierras los ojos y marcas la respuesta correcta, que es Mesopotamia. Pero si te preguntan, ¿no? Durante el proceso histórico de la civilización mesopotámica, la escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios. Ya, eso anoten, por favor. Dos preguntas. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto? Ojo. Entonces, fueron estos sumerios que inventaron la escritura cuneiforme, ¿no? Por la necesidad de tener información de su agricultura, de sus productos, etc. ¿Ya? Entonces, ellos iban desarrollándose muy, muy bien, feliz, excelente. No tenían problemas.
Había una interconectividad económica, regional entre ellos. Muy bien, estaban muy bien, ¿no? Es así que estos grupos sumerios, estos grupos sumerios dieron origen, nosotros practicaron la metalurgia. Cuando hablamos de la metalurgia, ¿qué metal practicaron? ¿Qué metal utilizaron ellos? El bronce, ¿ve? El bronce, ¿no? Bronce. Ya trabajaban, ya conocían la cerámica incipiente, también conocieron la rueda, muchachos. Entonces, era una sociedad altamente desarrollada. Conocían la metalurgia, la rueda, la escritura, la cerámica. Muy bien, estamos felices, excelente. Estamos en un mejor momento. Pero, hacia los años 2300 años antes de Cristo, ¿no? Un pueblo, ¿no? Una sociedad, un grupo humano, nómada, o sea, vale decir viajeros, errantes, ¿no? Y semitas, se establecieron en el centro de Mesopotamia. Más arribita, ¿no? ¿Y estos quiénes eran? Los acadios. Se establecen allí. Se establecen allí y pasaban por allí y se dan cuenta, wow, que esta sociedad o este espacio pues era muy favorable para la agricultura. Impresionante, se sorprende con la magnificencia de la vegetación, espacios para, y se van a establecer allí. Y estamos hablando, cuando hablamos de los sumerios, estamos hablando, pero no es como ahora, ¿no? O sea, ya poblado, ¿no? O sea, estamos hablando de grupos humanos pequeños, distantes, imagínense, distantes. Entonces se van a dar su cuenta y van a establecerse allí. ¿Quiénes? Los acadios. Los acadios. Los acadios eran pues belicosos, conflictivos, guerreros, ¿no? Y dentro de este acadio había un personaje, un rey, que se llamaba Rey Sargón. Rey Sargón. No, el Rey Sargón. Entonces, este Rey Sargón, cuando se va a establecer, ambicioso, van a venirse hacia el sur, ¿no? Y van a someter, van a conquistar a las ciudades sumerios. Los someten a todos, ¿no? En el reinado del Rey Sargón, conquistaron ciudades sumerias por su superioridad militar. O sea, eran más numerosos. Los venga para los someten, ¿no? Y ellos establecen allí su capital de la ciudad de Akkad. Y estos acadios que ya habían controlado, habían sometido a los sumerios, ¿no? Los sometieron culturalmente, ideológicamente, política, económicamente, o es que no es que los exterminan, los desaparecen, no, los someten, los conquistan. Y estos sumerios van a depender de los acadios. Entonces, estos acadios, a partir de este establecimiento de la capital de la ciudad de Akkad, controlaron el comercio marítimo, controlaron el comercio terrestre. No contentos con ello, impusieron su lengua para medios de comunicación. Entonces, esta sociedad se convierte, ya no eran sumerios, sino ahora eran acadios. Eran pues belicosos, guerreros, preparados, numerosos. Entonces, con el sometimiento de los sumerios por parte de los acadios, no arcadios, acadios, desaparece o culmina esta primera etapa, este primer proceso, que es la etapa o el periodo de los sumerios acadios. ¿Ya? Después de esto, muchachos, ¿no? Los acadios estaban pues en su mejor momento. Los acadios controlaban el comercio terrestre, marítimo. Eran pues, wow, ya. Pero ¿qué pasa? Se muere el rey Sargón. Se muere el rey Sargón. Se murió papá, es como decirlo así. Y como todo este tiempo había sido dependiente de lo que él diga y lo que él hace, el rey Sargón, los acadios emocionalmente se van a bajonear. O sea, ya no va a haber ese liderazgo. Ya no va a haber ese liderazgo de los acadios por parte de Sargón, porque se va a morir. Entonces los acadios se van a sentirse
indefensos, se van a sentirse inseguros, desprotegidos, ¿no? Y va a haber por así llamarlo, un enfrentamiento interno por querer quién ser el que continúe el gobierno de Sargón. Pero no va a encontrar ese liderazgo, esa cohesión. Se va a desintegrar los acadios y esta desintegración, estos conflictos internos va a hacer que otros pueblos como los elamitas y los amoritas invadieran a los acadios. Por eso dice, el imperio acadio fue invadido, ¿no?, por diferentes pueblos, como los elamitas, como los amoritas. Los elamitas provenían de Persia y los amoritas provenían de Aral. O sea, vale decir que este grupo, que este espacio geográfico de la creciente fértil, donde se habían establecido primeramente los sumerios, era pues un lugar ambicioso, o sea, era un lugar ambiciado por todos los grupos humanos que podían pasar por allí. Y venían y se establecían. Pero ya existían grupos humanos. Era ambiciado. ¿No? ¿Por qué? Por su riqueza geográfica para la agricultura y para la ganadería. Entonces, estos elamitas y estos amoritas van a establecer el primer imperio babilónico. O sea, se van a cohesionar y van a establecer el primer imperio babilónico. Y dentro de este primer imperio, porque ahora es imperio, es expansión, imperio es expandirse territorialmente, geográficamente, a base de la fuerza, de la beligerancia militar de estos grupos humanos. Y se convierte en el imperio babilónico. Entonces, dentro de este imperio babilónico, de esa sociedad babilónica, existe un personaje llamado Rey Hammurabi. El rey Hammurabi, al derrotar a los acadios, ¿no?, ya a los acadios sometidos, desaparecidos, ¿no?, él les va a unificar las ciudades sumerias. Ojo, los sumerios que habían sido antes, ¿no es cierto?, habían sido sometidos por los acadios. Cada grupo los van a unificar. O sea, les van a devolver esa libertad, esa autonomía, pero van a estar unificados bajo la dependencia del imperio babilónico. O sea, unificó las ciudades sumerias estableciendo el famoso código jurídico que lleva su nombre, ¿no?, lo que se conoce como la ley del talión. La ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Eso estableció. Pero los sumerios que habían sido sometidos por los acadios, obviamente van a conseguir su libertad, pero van a estar bajo la dependencia del imperio babilónico. ¿Entienden? Entonces, con esta unificación de las ciudades sumerias, termina, y bajo la predominancia del rey Hammurabi y el imperio babilónico, termina este segundo periodo histórico, que es el imperio babilónico. ¿Ve? O sea, entendemos ese proceso evolutivo. Primero los sumerios, los acadios, los babilonios. ¿No? Y los babilonios es producto de la unificación de los elamitas y los amoritas. ¿Ya? Muy bien. El tiempo pasa. El imperio babilónico sigue en su máxima expresión. El rey Hammurabi sigue haciendo de las suyas. Y en la parte, ¿no?, norte, si queremos hacerlo, en la parte norte, en la alta Mesopotamia, se establecían los asirios. ¿Cierto? Porque, ¿se acuerdan que les dije? Los asirios, ¿no es cierto?, se establecen en la alta Mesopotamia. Se establecían los asirios. Es contemporáneo estos asirios en la parte norte, pero que no tenían mucha beligerancia. Pero los asirios en sí eran pues guerreros invencibles en la parte norte. Y veían, no se involucraba mucho en lo que estaba pasando en la parte sur. Los sometimientos que se estaban dando entre los babilonios, los acadios, ellos estaban en la parte norte estableciéndose su civilización, los asirios, ¿no? Entonces ellos se habían establecido a las orillas del río Tigris en la parte norte, en la parte alta, en la alta Mesopotamia. ¿Ya? Y a partir de este establecimiento en la parte norte, en la alta Mesopotamia, los asirios han ido
conquistando pueblos. Eran pues guerreros invencibles, ¿no? O sea, pueblos a sus alrededores, como Siria, a los fenicios, por ejemplo, fenicios, una civilización muy poderosa también, que ellos utilizan primeramente la moneda por la primera transacción económica, son los fenicios, pescadores, ¿no? Dominadores del mar Mediterráneo, los fenicios. Someten a los fenicios, someten a los palestinos, a los egipcios, en alguna parte de los egipcios. Entonces, existe una variedad de grupos humanos que se habían desarrollado, pero estos habían sido sometidos ¿por quién? Por los asirios. Entonces, ellos van a establecer su ciudad como capital a la ciudad Nínive. Establecieron como su capital del imperio la ciudad de Nínive, centro de movimientos políticos, administrativos, económicos, los asirios. ¿Ya? Entonces, estos asirios van a venirse, pues, hacia el sur. Hacia el sur. Y van a someter a los babilonios. Uno de los principales gobernantes de este periodo se conoce como Ashur-banipal. Pero eran guerreros invencibles. No había pueblo que los pueda hacer frente a ellos. Impresionante la beligerancia. Eran pastores, agricultores, pero beligerantes. ¡Wow! Excelentes guerreros, invencibles, porque no había pueblo que los pueda hacer frente a ellos. Y estaban bajo el liderazgo de Ashur-banipal. Y Ashur-banipal toma en referencia el pasado histórico de estos pueblos, y él es quien manda a construir la famosa biblioteca del Nínive, una de las primeras bibliotecas en la historia de la humanidad, culturalmente hablando. Entonces, él a los pueblos que ha ido sometiendo, no es que desaparecía su memoria colectiva como lo hacían otros. Y esa es una ley digamos, de la guerra. Tú cuando vas, por ejemplo, los chilenos cuando llegaron a Lima, en la expedición de Patricio Lins, ¿no? Lo primero que hicieron es desaparecer nuestra memoria. La biblioteca nació, los libros, quemaron. Los españoles cuando llegan al Tahuantinsuyo, lo primero es el Poquencancha, desaparece en la memoria colectiva. Pero este Ashurbanipal era distinto. Va a tratar de guardar la memoria colectiva de los pueblos a los cuales estaba sometiendo. Y esto le permite a él construir la famosa biblioteca de Nínive. ¿Y qué se guarda allá? No, las primeras escrituras que se habían desarrollado por los sumerios. Las tablillas de arcilla, las tablillas de madera. Las primeras, y los guarda allí. La primera biblioteca. Entonces, aquí en el examen, estimados estudiantes, nos van a preguntar. Durante el proceso histórico de la civilización mesopotámica, fue el personaje gobernante principal del imperio asirio que mandó a construir la biblioteca del Nínive, considerada una de las primeras bibliotecas en la historia de la humanidad. Nos referimos a ¿quién? A su ¿ve? Simple, pues la pregunta te va un flor, te va a meter la pregunta amplia, pero la respuesta es Ashur. Biblioteca Nínive, Ashurbanipal. Porque en la pregunta no te van a preguntar ¿quién construyó la biblioteca Nínive? Muy escueto. Tiene que ser siempre, ¿no? ¿Cierto? Variado, ¿no? De acuerdo al proceso histórico de la civilización mesopotámica que comprende el imperio asirio, ¿no? Fue uno de los principales gobernantes que mandó a construir la biblioteca de Nínive, ¿no? Considerada la primera biblioteca. Ya está. Ashurbanipal. Ya, muchachos, la pregunta es eso. Y anoten, por favor. No se me equivoquen. Por favor. Ya, ojo. Muy bien. Así con esto termina este tercer periodo del imperio asirio. Ojo, un imperio asirio invencible, guerreros. Después de esto, ya en la parte final, comienza otro periodo histórico que se conoce como el segundo imperio babilónico.
Segundo imperio babilónico. ¿Y en qué consiste este segundo imperio babilónico? ¿No? Hay que tener en cuenta que los babilonios habían sido sometidos por los asirios, ¿verdad? Y los asirios eran pues grupos humanos invencibles, temerosos, nadie puede vencerlos, o sea, en el momento nadie se atrevía a vencerlos. Eran pues, wow, belicosos, demasiado, extremadamente belicosos, o sea, invencibles. ¿Ya? Pero ahí surge la figura de un personaje que no se conoce mucho, ¿ya? Y este personaje que conocemos como Nabopolassar fue pues aquel personaje que planificó de una forma estratégica la caída del imperio asirio. Que derrote al imperio asirio, porque era un grupo invencible, los asirios. Y es Nabopolassar. Nabopolassar planeó, fue el artífice de la caída del imperio asirio. ¿Ya? Entonces, este segundo imperio babilónico, muchachos, se considera el periodo de apogeo de Babilonia. ¿No? ¿A partir de cuándo? A partir de la llegada de los caldeos. Porque en el sur se desarrolló el primer imperio babilónico. Pero después de esto, los asirios lo sometieron y llegaron los caldeos. Los caldeos llegaron a Babilonia, porque Babilonia existía. Llegaron los caldeos, un espacio donde estaba siendo dominado por los asirios. ¿Ya? Ojo. Entonces, estos caldeos se establecen allí, y comienzan a reordenar, ¿no? Uno de los gobernantes, reyes, fue Nabopolassar. Él fue quien planeó estratégicamente la caída del imperio asirio. El imperio asirio, una sociedad extremadamente guerrera, invencible, pero Nabopolassar lo logró, lo derrotó. Derrotado los asirios, ellos van a tomar la predominancia geográfica, política, administrativa, económica de la zona. Y comienza a florecer Babilonia, a renacer Babilonia. O sea, Babilonia es en el espacio geográfico, porque ya existía antes. ¿Y quién lo desarrolla? Nabopolassar. ¿Ya? Uno de los principales reyes, no es el único, fueron muchos, pero los que se conocen, se rescata de acuerdo a la historiografía universal, su acción bélica, su acción guerrera de vencer a un imperio poderoso, beligerantemente poderoso, guerreros invencibles, que eran así como eran los asirios. Otro de los principales gobernantes y reyes era pues, ¿quién? Nabucodonosor II. Nabucodonosor II. Él, ¿no? Bajo los cimientos de Nabopolassar, forjó la grandeza de la ciudad de Babilonia. Uy, Babilonia, por eso se conoce este imperio, segundo imperio babilónico, el apogeo de Babilonia. Porque Babilonia existía. Forjó la grandeza de la ciudad de Babilonia, lo modernizó. Es impresionante lo que hizo Nabucodonosor. Él fomentó las artes en Babilonia. Fomentó el comercio en Babilonia. Uy, una integración, por ejemplo. O sea, floreció. Tiene esa visión, pues, de conquistar pueblos, pero mediante la economía, no tanto beligerantemente. ¿Ya? Entonces, Nabucodonosor se le reconoce un hecho, y les voy a decir la pregunta. ¿No? Nabucodonosor, por ejemplo, conquistó Jerusalén. Conquistó Jerusalén. ¿Ya? Y los pobladores de Jerusalén, que eran los que eran judíos, eran pues llevados prisioneros hasta Babilonia, conducidos en condición de cautivos, o sea, cautivos son prisioneros, hasta Babilonia, amarrados, como esclavizados, conducidos a todos así. No los mató,
los llevó hasta Babilonia, porque allí iban a ser servil, ¿no? Para los babilónicos. Entonces, a este hecho, a este traslado, ¿no?, de los judíos hacia Babilonia en condición de cautiverios, se conoce el cautiverio babilónico. Se conoce el cautiverio babilónico. ¿Ya? Ahorita aquí hay 3 preguntas que les voy a hacer. Asimismo, Nabucodonosor, un personaje muy, a ver, con carácter, performance, guerrero, pero también aparte de que era guerrero, era pues romántico, enamorado, como Valerie. Él había raptado a una mujer muy bella y se lo llevó a la fuerza, y él tenía el poder. Entonces, la amada, obviamente, ¿no? Cuando te van a robar de tu casa, vas a tener que estar, digamos, no en prisionero, sino vas a estar sometido a un varón. No tienes pues esa vista, vas a extrañar a tu espacio, vas a extrañar a tu familia, vas a extrañar a tu... Entonces, el Nabucodonosor, para que no se sienta así esta amada a quien había raptado, le manda a construir los famosos jardines colgantes. Para que visualice amada, se sienta cómodo y así le pueda conquistar su amor. Entonces, Nabucodonosor se conoce por esto. ¿Ya? Entonces, muchachos, la pregunta que nos van a hacer en este tema, en este segundo imperio babilónico, que es la 4ª etapa de su proceso histórico de la civilización mesopotámica, nos van a preguntar, durante el proceso histórico de la civilización mesopotámica, ¿no?, en lo que respecta o lo que corresponde al segundo imperio babilónico, se considera al rey gobernante que derrotó al imperio asirio. Nos referimos a Nabopolassar. Nabopolassar. Él fue quien derrotó a los asirios. Fue el artífice de la técnica, ¿ya? Durante el proceso histórico de la civilización mesopotámica, que comprende al segundo imperio babilónico, Nabucodonosor II conquistó el pueblo de Jerusalén. Siendo así, sus habitantes, los judíos, conducidos en condición de cautivos hasta Babilonia para prestar los servicios de servidumbre. A este acontecimiento histórico se conoce como cautiverio babilónico. Cautiverio babilónico. Nada más. Nada más, muchachos, las preguntas que nos van a hacer. Y por allí de repente nos podrían preguntar, ¿no?, con respecto a esta parte. Fue el personaje, fue el rey gobernante que mandó a construir los jardines colgantes para contemplar los ojos de su amada. Vamos al segundo. Ya, ojo, o nos pueden preguntar, ¿no? Fue el gobernante rey que conquistó Jerusalén, ¿no? Conquistó Jerusalén, y estos judíos, sus habitantes, llevados hasta Babilonia. A este acontecimiento, conociéndose a este acontecimiento como el cautiverio babilónico. Tal acontecimiento fue realizado por Nabucodonosor. ¿Cierto? Ojo, él fue quien desarrolló esta actividad. O sea, quien mandó a partir de conquistar, llevarlos como cautivos. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es lo que nos podrían preguntar en lo que respecta al proceso histórico. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, estimados estudiantes, mis chiquilines? Todo claro, profe. ¿Sí? Pero tranquilo, no se excite. ¿Ya? Enfoquémonos, muchachos, en lo que sí, claro, obviamente, ¿no? O sea, ese vamos a ver ahorita justamente en las manifestaciones arquitectónicas,
Pero enfoquémonos a lo que dicen. Nos van a preguntar, ¿el Sigurat fue construido por qué gobernante? No, porque no está en nuestra separata, ¿cierto? Pero sí nos pueden preguntar, ¿el Sigurat como manifestación cultural y artística corresponde a la civilización mesopotámica? Nada más. Van a ver, chicos, que las preguntas en el primer examen van a ser extremadamente sencillos. Van a estar sencillos. Van a darse cuenta. Un puntaje que van a sacar es impresionante. Pero depende de ustedes. Ya les estoy diciendo, por lo menos en grupo, ya les estoy diciendo la perspectiva de las preguntas. Y espero lo tengan notado. Puntuales. ¿Ya? En lo que respecta a la organización política, muchachos, a la organización política y social, ¿ya? Quiero que entiendan una cosa. En lo que respecta a la organización social y política, los mesopotámicos fueron, ¿no?, los que emplearon la primera unidad política como ciudad-estado. Fueron los primeritos ciudad-estado. O sea, vale decir, el modelo de organización política social de Mesopotamia se basaba en ciudad-estado. Ciudad-estado, se basaba en él. Es por ello que se considera como las primeras unidades políticas de la civilización mesopotámica, estuvo bajo el modelo de ciudad-estado. Primero, Mesopotamia. Pero también hay que tener en cuenta, más adelante, cuando hablemos de Grecia, también eran el modelo ciudad-estado. Claro que sí. Pero hay que tener en cuenta que la primera unidad política de la civilización mesopotámica es el modelo de ciudad-estado. ¿Ya, muchachos? Nada más, ciudad-estado. Y eso ya entró en varias oportunidades el examen, ¿no? Ya entró en varias oportunidades el examen. O sea, ya entró. El primer, no dentro de la organización política y social de la civilización mesopotámica. Se consideran como primeras unidades políticas de, ¿no?, ciudad-estado. O estuvo bajo el modelo de ciudad-estado. Por favor. ¿Ya? Entonces, estos señores de la civilización mesopotámica, muchachos, constituyeron núcleos urbanos. O sea, estas ciudades-estado constituían, ¿no?, núcleos urbanos. O sea, polis, llaman así, ciudades, ¿no? Y estos eran, pues, núcleos urbanos. Estas ciudades-estado eran núcleos urbanos. Y estos núcleos urbanos, estas ciudades-estado, muchachos, tenían gobiernos autónomos. Tenían leyes y normas autónomas. Tenían dioses propios, autónomos. ¿Entienden? O sea, vale decir que esta ciudad-estado y las demás ciudades-estado no se integraban entre sí. Ojo, no se integraban entre sí. ¿Ya? No se integraban entre sí. Eran independientes entre sí. No había una integración cultural. No es que dependían de un gobernante. Cada ciudad-estado era autónomo. Tenían gobiernos autónomos, leyes autónomos, dioses autónomos, normas autónomos, militares, ejército autónomo. No había una integración. Y por lo general la sociedad se desarrolla en función a ello. Entonces, a este modelo de gobierno que ellos desarrollaron, ¿no es cierto?, era ciudad-estado. Ciudad-estado. ¿Ya? Muy bien. Ese era el modelo. Entonces, acá la única pregunta que nos van a hacer, muchachos, es, ¿cuál fue el modelo, ¿no?, de la unidad política de Mesopotamia? ¿Bajo qué modelo se desarrolló? ¿Bajo qué modelo? Ciudad-estado. Ciudad-estado. Nada más. ¿Ya? Y en cada ciudad-estado, al principio gobernaron reyes, sacerdotes. Se vale decir, un rey era un sacerdote a la vez. No es que había un rey gobernante y otro sacerdote gobernante. No. Un rey era sacerdote a la vez. Un rey, sacerdote, pero era gobernante. Cada ciudad-estado. Pero independientemente entre sí. Obviamente había una integración económica, claro, con la naturaleza propia de la economía.
Pero no es que, oye, mira, nos están invadiendo, hay que conjuntarnos. No. Lo mismo pasó, por ejemplo, dentro de las primeras sociedades en el territorio del Cusco, en el Valle del Cusco, por ejemplo, cuando aparecen las primeras sociedades como los abaciras, los alcahuizas, los parurín, los canas, ¿no? Los ayarmacas, grupos humanos que se habían establecido en el Valle del Cusco, aquí en el Valle del Cusco, porque es un valle fértil, riquísimo para la agricultura. Eran independientes entre sí, no tenían conectividad, solamente económicamente. Pero cuando llegan los Wari, por ejemplo, van a llegar los Wari en su intención de someterlos, ahí se van a hacer las primeras confederaciones regionales. Se confederan y van a luchar ellos contra los Wari. Lo mismo pasa para los chancas, se confederan bajo el mando de un gobierno, ¿ya? Pero en Europa, en Mesopotamia, no se da esa confederación, sino que son independientes entre sí, y ese modelo, esa unidad política estaba bajo el modelo de ciudad-estado de la civilización mesopotámica. Entonces, muchachos, Mesopotamia se desarrolló bajo la unidad política de ciudad-estado. Nada más. En el examen te van a preguntar nada más. ¿Ya? Muy bien. En lo que respecta a expresiones culturales y artísticas, estimados estudiantes, primeramente hablamos de la arquitectura. ¿Ya? Lo propio en el examen nos van a preguntar, ¿no? El Sigurat es una manifestación arquitectónica de la civilización de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. El Sigurat es mesopotámico, ¿no? El Sigurat es mesopotámico. No te van a preguntar cuál era la función específica de la construcción de los Sigurat y por quién fue construido. No te van a preguntar así. En la pregunta te van a decir, el Sigurat, el Sigurat, una edificación de templo que cumplía una función administrativa, política y económica, construida en el núcleo urbano de las ciudades-estado, corresponde a la civilización mesopotámica. La pregunta va a ser de esa forma. Así que sáquense de la cabeza que te van a preguntar por quién fue construido, cuándo fue construido, o qué función cumplía. Sigurat, Mesopotamia. Y es una manifestación arquitectónica. Entonces, en la arquitectura, estimados estudiantes, representaron edificaciones de templos. Edificaciones de templos como el Sigurat, por ejemplo. Es una manifestación arquitectónica que corresponde a los mesopotámicos. No se olviden. ¿Ya? Otra manifestación arquitectónica, muchachos, y fueron los primeros en construir esta manifestación o elaborar estas manifestaciones arquitectónicas, hablamos del famoso ABC del amor. Yo me recuerdo cuando era estudiante al inicio, cuando me estaba preparando al inicio de ciclo, ¿no? Al inicio de ciclo, y en el año 2000, claro, 2001, ¿no? Me preparé en el CBU y me preparé en la Nueva G, la Academia Nueva G. El profe Miguel Choque me decía, esta es la pregunta que les puede hacer. ¿Cuál es el legado arquitectónico más importante que los mesopotamios dejaron a la humanidad? Ustedes acuérdense, Mesopotamia, arquitectura, el ABC del amor, el arco, la bóveda y la cúpula, ¿no? Es el legado arquitectónico más importante que los mesopotamios dejaron a la humanidad, el ABC. Y fueron los primeros en elaborar y construir este tipo de manifestación arquitectónica. El ABC, arco, bóveda, cúpula. Y dicho el examen entra. El examen de admisión. ¿De acuerdo? Clarito, porque fue esta la pregunta determinante para mí, que era facilito, determinante para que ingrese a la universidad. Ingresamos con esa pregunta. El último puesto emocional. Ultimito. Empatando en puntaje con un compañero, un colega. Y esa preguntita fue determinante. Imagínate si no respondí esa pregunta, me quedaba. ¿No? Era determinante. Entonces, es el ABC. Entonces nos van a preguntar la manifestación arquitectónica que dejó los mesopotámicos a la humanidad, que tiene una trascendencia histórica, es, ¿no es cierto?, el arco, la bóveda y la cúpula. Entonces, muchachos,
en manifestaciones arquitectónicas de la civilización mesopotámica son arco, bóveda, cúpula, zigurat. No te puedes equivocar, va a ser simple, porque cuando hablemos más adelante no vamos a encontrar estas similitudes. ¿Ya? Ojo, muchachos. No te puedes equivocar. ¿Ya? Por favor. En lo que respecta, chicos, escultura, ¿no? En Mesopotamia vamos a encontrar dos manifestaciones culturales y artísticas. Arquitectura, que ya lo hemos mencionado, el zigurat y el ABC. Y otro, la escultura. La escultura, chicos, tiene una característica realista. Sus manifestaciones escultóricas de la civilización mesopotámica es realista, fue realista. Pero existe un elemento o una manifestación escultórica que no es realista, no se asemeja a la realidad. Nos referimos a esa manifestación escultórica como los toros alados con cabeza humana. Los toros alados con cabeza. Esa es la única manifestación escultórica que no es realista. Entonces, por allí va la pregunta. Nos van a preguntar. Los toros alados con cabeza humana es una manifestación escultórica de la civilización. Pertenece a la civilización. ¿A qué civilización? Mesopotamia. Es nada más, ¿ve? Sencillo. ¿No? O nos podrían preguntar, ¿no? En la manifestación escultórica de la civilización mesopotámica, ¿tiene carácter realista? ¿O tuvo carácter realista? ¿No? Pero en la interpretación de esta, existe un elemento escultórico que no es realista. Nos referimos a... Toros alados con cabeza humana. Claro, porque en la pregunta te van a poner príncipe de Gudea, la estatua de Rey Hammurabi y otros más te van a poner la pregunta. Lo único que resalta los toros. ¿Cuándo has visto un toro alado con cabeza humana? Un toro con alas, un cacho. Imposible. ¿Ya? Y este era un sentido de la imaginación, de su cosmovisión, de su una deidad. ¿No? ¿Ya? Menos los toros alados, claro. Los toros, no solamente los toros alados, sino los toros alados con cabeza humana. ¿Ya? Pero como dijimos que son realistas, su escultura se representó en la estatua en mármol y ahorita del príncipe de Gudea, que se encuentra en el Museo del Louvre, París. Encontramos la estatua de Rey Hammurabi. Conocemos que el Rey Hammurabi fue un conquistador guerrero del primer imperio babilónico, ¿no? Que destaca, pues, que se reconoce a este Rey Hammurabi por su principio ético de código moral, ¿no es cierto? Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? Y los toros alados con cabeza humana, que no es realista, pero esto que están ubicados actualmente en el Palacio del Rey Sargón II, en la ciudad de Khorsabad, ¿no? Entonces acá, muchachos, ¿por qué le he puesto con X? Porque no te van a preguntar, ¿en dónde está ubicado el toros alados con cabeza humana? No. ¿Dónde está ubicado el príncipe de Gudea? No. ¿Dónde está ubicado la estatua del Rey Hammurabi? No. No te van a preguntar eso. Te van a preguntar, los toros alados con cabeza humana es una manifestación escultórica de la civilización mesopotámica. El príncipe de Gudea, ¿no? Una estatua elaborada en mármol y diorita corresponde a la civilización mesopotámica, lo propio, Rey Hammurabi, ¿ya? No te van a preguntar dónde están ubicados, sino a qué civilización corresponden dichos manifestaciones artísticas escultóricas. ¿Ya, muchachos? Excelente. En lo que respecta, es que eso ya, pues, muchachos, ya no se pasa. En la escritura ya no hay, creo, ya, ni explicar. Ya les he dicho las dos preguntas. Dentro de la civilización mesopotámica, durante el proceso histórico de la civilización mesopotámica, la escritura cuneiforme fue inventada ¿por quién? Mesopotamia. Sumerios, unas cachos. O sea, no lo pueden pensar eso. Si te estoy diciendo civilización mesopotámica, sumerios. Fuera distinta que te preguntas, la escritura cuneiforme, ¿no? Fue inventada por la civilización Mesopotamia. Mesopotamia.
Claro, Mesopotamia, ¿no es cierto? Ahí cambia, pues, muchachos. Entonces, esta escritura cuneiforme, muchachos, como ya lo hemos explicado, responde a una necesidad del hombre de retener información. Para eso fue inventada. Era pues una escritura ideográfica, ¿no? Y que tenía formas de cuñas, tenía formas o clavos, o sea, una forma atípica, pues, ideográfica, que representa, y eso también ustedes seguramente lo utilizan, ¿no? Yo en mis tiempos utilizaba, digamos, para recordar algo memotécnico, ¿no? Entonces, algo que representa, por ejemplo, si tú representas un sol, ¿no? ¿Qué representa el sol? ¿No? Sol, puede representar el sol en el día, puedes expresar una idea. Lo mismo, bajo esta manifestación, se inventa la escritura cuneiforme por los sumerios dentro de la civilización mesopotámica que tienen forma de cosas ideográficas. O sea, una imagen tiene una idea, ¿ya? Pero esta idea era, pues, representaba cantidad, números, por ejemplo, de los productos agrícolas, ganadería, ingresos, etc. O sea, para eso era, ¿no? Porque el ser humano no puede retener tanta información, claro, el ser humano puede retener información infinita, pero a veces no te recuerdas todo lo que te... Por es necesario que ustedes anoten también algunas preguntas, ¿no? Entonces, eso, muchachos. Pues, de escritura cuneiforme, no te van a preguntar qué tipo de formas tenía la escritura cuneiforme, no. Te van a preguntar por qué sociedad, por qué civilización fue inventada. Dentro de Mesopotamia, por qué sociedad fue inventada. ¿Quiénes fueron los inventores? ¿Cierto? Sumerios y la civilización mesopotámica. Asimismo, encontramos a un científico de nombre Henry Rawlinson, fue él quien descifró e interpretó la escritura en la roca de Behistun. Él fue la roca de Behistun. Él fue quien descifró esto. ¿Ya? O sea, la escritura en la roca de Behistun. Él fue quien descifró. Entonces nos van a preguntar, el científico que descifró e interpretó la escritura de la roca de Behistun fue, ¿no es cierto? Henry Rawlinson. ¿Ya, muchachos? Excelente. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo se llama esta imagen que les estoy mostrando, chicos? El toro alado. Toros alados con cabeza humana. Toro alado con cabeza humana. ¿Cierto? Príncipe Gudea, la escritura cuneiforme, por ejemplo, la escritura cuneiforme no tiene forma de... ¿no? ¿Qué dirá para acá, no? O sea, pero es una escritura. Primera es escritura. La escritura cuneiforme. Oye, muchachos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Algo de repente que no ha quedado claro, algo que, no sé, algo vacío, algo claro, creo que se ha... Dime, Gonzalo. ¿La religión? Pero no nos pide la religión la separata, ¿no es cierto? Arquitectura, escultura, escritura, ¿no? Ojo, ya en la separata no nos manifiesta, pero en tema de religión, ya, ojo, son primeras sociedades. Y acá, por ejemplo, en conocimiento científico, son especialistas en la astronomía. Si queremos ir a más allá, astronomía, ¿no? Y esta imagen de los mesopotámicos en conocimiento científico de la astronomía va a ser adoptada, por ejemplo, por los egipcios. O sea, cada sociedad desarrolla ciertos conocimientos científicos. Por ejemplo, los egipcios son expertos en la medicina, con las momificaciones. Y estos mesopotámicos con la astronomía. Acá hay otros pensadores como Herón, ¿no? Que van a tratar de entender. Entonces su religión todavía estaba consolidándose en una cosmovisión, porque no existe pues el cristianismo, todavía no estaba el cristianismo, la religión católica que va a ser después, en la Edad Media. O sea, acá hay una forma de seguir creyendo en entes superiores. Es por eso también que ellos crean esta imagen de los toros alados con cabeza humana, como algo divino. ¿Ya? A eso se refiere en tema de religión. Obviamente religión no nos piden la separata, pero es necesario mencionarlo y gracias por tu pregunta. ¿Ya?
Muy bien, muchachos. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro acá? ¿Hasta acá está claro, chicos? Muy bien, ¿cierto? ¿Está claro, chicos? Primarich. Sí, profesor, está todo claro. En la arquitectura. Estamos hablando, a ver, de la primera civilización. Ellos van a estar siempre utilizando, o sea, el tema de, por ejemplo, la utilización de la piedra, pero ya de una forma más monumental, se va a emplear, ¿no? Y otros elementos, como por ejemplo el cal, ¿no? O sea, van a ir descubriendo. Estamos hablando de la primera sociedad en la humanidad, la primera civilización. Obviamente no utilizaban cemento, ¿no? No utilizaban cemento, no utilizaban el barro, sí, la arcilla. Por ejemplo, las tablillas que ellos, las primeras tablillas se dejaron en la escritura cuneiforme en forma de tablilla, de arcilla. Y saben muy bien ese tipo de barro que es resistente. ¿Ya? Entonces, han ido encontrando diferentes materiales que la naturaleza propia les proveía a ellos y han ido adaptando. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que la piedra sí ha sido utilizada en esos tiempos como herramienta, como material principal de sus construcciones. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. Hablamos ahora de Egipto. Vamos a tratar de hablar de Egipto. La segunda sociedad importante. Si yo les digo Egipto, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué viene a la cabeza? Desierto. Las pirámides de los faraones. Faraones, Faraón. Saladino. Saladino. tumbas, Tumbas. ¿No? Pirámides. Bacana respuesta. Claro, pero más bien resalta el tema de las pirámides, ¿no es cierto? Pirámides. Claro. Y si hablan pirámides, hablamos pues, de tumba de los faraones, ¿no? Entonces, muchachos, Egipto también fue una sociedad que se desarrolló en la antigüedad, es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Egipto actualmente está ubicado en el continente africano, en África, y sus límites en la antigüedad fueron pues por el norte con el mar Mediterráneo, ¿no? Por el este con el istmo de Suez y el Mar Rojo, ¿no? Al sur con Nubia y al oeste con los desiertos de Libia. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya les he manifestado para nuestro examen, no es necesario memorizarnos no es necesario memorizarnos el tema de la ubicación. No nos van a preguntar. Egipto limita por el norte con tal, limita por el este, limita por el sur o por el oeste. No, o sea, no nos van a preguntar. Eso es geografía. ¿Ya? Pero Egipto está, pues, como vuelvo a repetirlos, como así como Mesopotamia se desarrolló entre dos ríos, y eso quiere decir Mesopotamia, región entre ríos, Tigris y Éufrates, ¿no? También Egipto se desarrolló a orillas de un río muy importante en la historia del ser humano. Nos referimos al río Nilo. Y seguimos entendiendo que para el hombre de la época, de esos hombres, de esos tiempos, el río o el elemento líquido del agua, río, lagos, océanos, era importante para la vida de ellos. Es por eso que estos hombres van a establecerse en Egipto a orillas del río. ¿Por qué? Porque generalmente a las orillas de los ríos existen pues valles fértiles. Y eso es algo importante que tenemos que saber, y usted sabe más que yo en geografía. El río emana esa riqueza natural para poder producir agricultura, para producir ganadería. Entonces, Egipto se desarrolló a las orillas del río Nilo. Y hoy en día el río Nilo es uno de los ríos más extensos a nivel mundial. Ese es el más extenso su extensión amplia. ¿Ya? Entonces, Egipto está ubicado en dos regiones. Una región que es el Valle o Alto Egipto en la parte norte, ¿ya? O Delta, Bajo Egipto, en la parte meridional. Entonces, estos
El Valle o Alto Egipto, básicamente, muchachos, estaba pues rodeado por desierto. Ahí está, podemos ver. Este es el río Nilo, ¿no? Este es el río Nilo. Entonces, este río Nilo va a producir agricultura en sus alrededores. Por eso es el colorcito medio verdecito, ¿no? Este verdecito, que quiere decir zona fértil. Se dan cuenta, todo lo que el río circula, o sea, transita, es una zona fértil. ¿Ya? Y los colorcitos son montañas, zonas montañosas, etc. ¿Ya? Entonces, así es que se desarrolló, ¿no? El Bajo Egipto y el Alto Egipto. Así se desarrolló. Ahí es donde se desarrolló. Y actualmente son las pirámides. Entonces, muchachos, como ya les decía, ya les manifestaba, que todo pueblo, que toda sociedad, que toda civilización tiene un punto de partida. Tiene un inicio y tiene una etapa de decadencia, no final, una etapa de decadencia. Entonces, a esa etapa, a este proceso de iniciación y decadencia, se considera como proceso histórico, como proceso evolutivo histórico. Entonces, Egipto no es la excepción. Egipto tiene un punto de origen, tiene un inicio, que es en el año 2600 a.C. Y tiene una duración hasta 2150, a lo que corresponde, la historiografía lo considera como el Imperio Antiguo. Y si queremos entender más Egipto, tenemos que meternos a la cabeza que Egipto se desarrolló bajo dinastías. En todo el proceso histórico de Egipto, desde el primer Imperio Antiguo hasta el Imperio Nuevo, se conocen 29 dinastías. 29 dinastías. ¿Ya? Que obviamente no lo vamos a desarrollar 29 dinastías, eso ya lo vas a hacer en la universidad, cuando ingreses a la Universidad de Derecho, o otras carreras. Cuando ingreses a la universidad, en algún momento de la historia universal te va a tocar hablar sobre Egipto, no vas a hablar Imperio Antiguo, Imperio Medio, vas a hablar etapas, procesos históricos, sociales, construcción de pirámides, políticos, vas a hablar profundidad. Ahí vas a hablar las 29 dinastías, por ejemplo, cómo se han desarrollado. Dices, más adelante, no ahorita. Para nosotros es simplemente afuerita nomás, así, conocimientos generales que te van a servir a ti para poder responder buenas preguntas que te pueden hacer en el examen. ¿Ya? Entonces, este Imperio Antiguo, muchachos, como digo, tiene una duración de 2600 a 2150, ojo, ¿ya? No es, pues, es relativo, no es absoluto. Entonces, olvídense de las fechas. No te van a preguntar. El Imperio Antiguo se desarrolla entre los años de... No te van a preguntar. ¿Ya? Entonces, en este Imperio Antiguo, tiene una predominancia la actuación de los faraones. Los faraones eran considerados seres divinos, absolutos, hijos de Dios. Y todavía hablamos en su religión de los egipcios, eran politeístas. Creían en elementos de la naturaleza, eran panteístas, como la sociedad de los incas, por ejemplo. Panteístas, elementos, las furias, la fuerza de la naturaleza, el sol, la luna, otros elementos. ¿Ya? Y dentro de ellos se exponían dioses importantes. Y como ya les he dicho, es el proceso de la evolución y conocimiento del hombre en creer en alguien superior a uno, en algo temeroso. Entonces, los faraones eran considerados seres divinos en la tierra. Eran la máxima autoridad de organización política y económica, los faraones. Entonces, dentro de este primer imperio, vamos a mencionar que destaca la tercera dinastía, con el faraón Djeser o Djoser. ¿Por qué? Porque él comienza a desarrollar un dominio del arte en la arquitectura monumental. Dominio de arte y arquitectura monumental. En la tercera dinastía. Es así que las pirámides, las 3 pirámides colosales, las que conocemos ahora Egipto, se construyeron como consecuencia de ese dominio arquitectónica monumental que se construyó en la 4ª dinastía. ¿Ya? O sea, en ese periodo.
Por eso decía, Egipto son dinastías. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima quinta, 20, 29 dinastías. Y cada acontecimiento en cada dinastía. Entonces, en esta dinastía se construyen las pirámides en la cuarta dinastía. Asimismo, muchachos, puntuales, estoy diciendo, la capital del imperio antiguo egipcio se estableció en la ciudad de Memphis. En la ciudad de Memphis. El periodo de mayor esplendor económico que se dio en este imperio antiguo se desarrolló en la quinta dinastía. ¿Ya? En la quinta dinastía. Entonces acá hay 3 preguntas puntuales. Primero, nos pueden preguntar, la capital o durante el proceso histórico egipcio que comprende el imperio antiguo, la capital se estableció en la ciudad de Memphis. Memphis, ¿eh? Memphis. Difícil que nos pregunten la arquitectura monumental. Nos podrían preguntar de las colotas. Durante el proceso histórico egipcio, las pirámides colosales, que son patrimonio, maravilla del mundo en la actualidad, fueron construidos durante la primera, segunda, tercera, cuarta dinastía. Cuarta. ¿Ya? Cuarta dinastía. Cuarta dinastía. Muchachos, ojo. Y nos podían preguntar de otra forma, nos falta un profe chinchoso, nos podían preguntar, ¿no? Durante el proceso histórico de la civilización egipcia, ¿no? En donde, que comprende el imperio antiguo, el mayor esplendor económico o apogeo económico de los egipcios llegó en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dinastía. Quinta dinastía. Quinta dinastía. Quinta dinastía. ¿Ves? Nada más puntuales las preguntas. Pero ¿por qué desaparece, profesor, si los egipcios habían llegado a su máxima expresión económica y por qué desaparece, profe? Por el abuso que cometían estos señorcitos, estos faraones. Eran para archi abusivos, las mujeres que eran abusivos. No solamente él, sino sus funcionarios de confianza. Esto va a permitir la desestructuración, un levantamiento de la población en contra de los faraones y eso va a desaparecer, o sea, va a perder ese periodo. Entonces, Egipto se desmorona en ese sentido y comienza nuevamente otro periodo de reestructuración. Y a ese periodo se conoce como el Imperio Medio, que tiene una duración de 2150 a 1785 años antes de Cristo. Entonces, como ya en el Imperio Antiguo ya había habido un desquebrajamiento político, administrativo de Egipto por el abuso de los faraones y los funcionarios, entonces Egipto estaba pues a su suerte. Y nuevamente Egipto se comienza a unificar en este periodo. ¿Ya? Pero ya no va a ser la capital Memphis. En este imperio medio, muchachos, la capital va a establecerse como Tebas. La capital, la ciudad de Tebas. Entonces, a partir de ello, ¿no? Egipto nuevamente va a volver a unificarse y se va a desarrollar pues grandes incursiones militares. Egipto va a salir fuera de su territorio para incorporar territorios como Libia, Nubia, Siria. Todos los egipcios van a volcar para conquistar pueblos fuera de su espacio y van a dejar desprotegidos a su espacio interno, su seguridad interna. Y esto les va a permitir la invasión de los Hicsos. Y los Hicsos seguían siendo un pueblo nómada del continente asiático, del Asia, que pasaban por ahí y van a darse cuenta que Egipto, podía ingresar con cierta facilidad y no había resistencia bélica porque sus ejércitos estaban pues enfocados en conquistar territorios en el exterior. Entonces, los Hicsos van a invadir durante el imperio y se van a establecer en Egipto y no van a querer salir. ¿No? Se van a establecer. Entonces, las preguntas acá, muchachos, es, durante el proceso histórico
egipcio, durante el proceso histórico egipcio, tras la reorganización de Egipto y la unificación de la misma, establecen como capital la ciudad de Tebas. ¿Ya? O nos podrían preguntar, ¿durante qué proceso histórico de la civilización egipcia se dio la invasión de los Hicsos, un pueblo nómada del continente asiático que establece en Egipto? ¿Durante qué Imperio Medio. imperio medio? ¿Ve? Sí, sí. Y finalmente, cuando termina con esta invasión de los Hicsos, se establece y comienza una nueva etapa del imperio nuevo, una etapa nueva de esplendor. ¿Ya? Allí, nuevamente, la figura del faraón gana predominancia. Entonces, ya el faraón, o sea, la figura del faraón no, en la primera tiene esa trascendencia, en la segunda también son faraones, en la tercera también son faraones, o sea, la figura del faraón es determinante allí. Ya, pero cuando, o sea, cada faraón son, imagínense cuántos faraones ha habido. Entonces, en el Imperio Nuevo, muchachos, el faraón Atmosis fue pues quien se atrevió y logró la expulsión de los Hicsos, porque los Hicsos se habían establecido, o sea, una sociedad distinta culturalmente a ellos, ¿no? Entonces, se logra la expulsión de los Hicsos. ¿Quién es el artífice de esta expulsión? El faraón Amosis, ¿no? El faraón Amosis, ¿ya? Y también, ¿no? Ahí surge la figura de los faraones, como son Ramsés II, Tutmosis III. Estos faraones lograron extender su territorio más allá de sus espacios. Llegaron hasta Palestina, ¿no? Establecieron hasta Siria. Y es así que lograron establecer un poderoso imperio, fuerte imperio expansionista, poderoso imperio, ¿no? ¿Gracias a quién? Gracias a Ramsés II y Tutmosis III. Pero hay otro detalle, ¿no? Fue el faraón, o sea, Egipto hasta ese momento era pues una sociedad politeísta, dioses del rayo, sol, luna, estrellas, rayos del río, eran extremadamente politeístas. Pero Amenofis es quien revoluciona la mentalidad de los egipcios y termina con el politeísmo e instaura el monoteísmo. O sea, pone por encima un solo dios, que es el dios sol, que es el dios Atón, el sol. Porque es el que da luz a la vida, luz de la vida, el sol. E instaura el monoteísmo con el culto al dios Atón, que es simplemente el sol. ¿Quién lo hace esto? Amén. Entonces la pregunta en el examen nos vamos a hacer, muchachos. Durante el proceso histórico egipcio, que comprende el Imperio Nuevo, ¿no? El faraón que expulsó a los Hicsos, o logró expulsar a los Hicsos, es Amosis, ¿no? Durante el proceso histórico egipcio, que comprende el Imperio Nuevo, se anuló el politeísmo, se instauró el monoteísmo con el culto al dios Atón, que representa el sol, dios de la vida. Tal acontecimiento fue implementado, desarrollado por el faraón. Amenofis. Ajá. Nada más, muchachos. Nada más. En esta separada dice Amenofis, nada más. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto serían las posibles preguntas en este tema de proceso histórico. ¿Ya? Entonces, la siguiente sesión vamos a ir trabajando lo que corresponde a esta parte, ya su organización social, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir terminando las manifestaciones. Egipto es sencillo, muchachos, para trabajar, no será complicado. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Hasta acá, ¿está claro, muchachos?
Chicos, ¿está claro? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor, todo Claro. Excelente, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, eso sería, sí, todo, muy bien, Ruth. Eso sería todo, pues, al respecto de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Vamos, son 11:53. Bueno, seguramente a las 12 tienen otro curso. Ya, pues, para que vayan oxigenándose, tomen su agüita, o salgan a la ventana, ya, para que puedan un poco liberar también esta tensión. ¿Ya, muchachos? Entonces, la siguiente sesión que nos toca el día lunes, no hay quizzes, el quizzes ya va a ser el miércoles próximo jueves como hoy día, quizzes de lo que estamos avanzando, ¿no? Desde Mesopotamia, Egipto, lo que trabajemos el día lunes, que seguramente va a ser Egipto y Grecia, y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a ir trabajando con el quiz. ¿Ya, muchachos? Pero este quiz que hemos desarrollado hoy día lo voy a publicar, ¿no? Lo voy a publicar también en la plataforma, que está publicada la anterior que hemos hecho, pero esto es más actualizado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso estaríamos terminando. Siempre deseándoles, muchachos, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y recalcándoles que vuestra preparación será, pues, el nivel de vuestra preparación será, pues, el éxito de vuestro ingreso en la universidad. Entonces, con eso quiero decirles que se sigan preparando con las mismas ganas, con la misma intensidad, pongan el mismo punto, el mismo valor a todos los cursos. No se descuiden. ¿Ya? Bueno, muchachos, entonces con eso me despido. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día. igualmente, profesor, cuídese. Una clase. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, Miriam. Nos vemos, Miriam. Un abrazo. Hasta la siguiente clase, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Un abrazo. Cuídense todos. Chao, profesor. Chao, profesor. Les honor. Muy bien, muchachos.